creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. El segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, ¿cómo están? Último programa del año de segundo semestre. Haremos un pequeño resumen de los entrevistados que tuvimos durante el año y en el editorial, por supuesto, la noticia económica del día, un balance de la gestión del, digamos, exministro de Economía y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y por supuesto, algunos comentarios o declaraciones de Nicolás Duhovne, el actual ministro de Finanzas. Ustedes saben que a partir del lunes el exministro Prat-Gay presentó su renuncia o lo renunciaron. Es el tercer funcionario del mejor equipo de los últimos 50 años. Primero había sido el gerente del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es el dinero que el Estado nacionalizó de las AFJP. Segundo, la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini, que la semana pasada en una interna con el gobierno, con otros funcionarios del gobierno, dejó su lugar. Y ahora el más rutilante ministro de este gobierno, Alfonso Prat-Gay, aquel que nos deleitara con sus declaraciones acerca de cuántas pizzas valía el aumento de las tarifas o que los empresarios, los trabajadores tenían que elegir entre salarios o empleo, o aquel que también hablaba en su momento de que había muchos empleados públicos y que eso no era otra cosa que una grasa militante. Luego parece que la grasa militante también pasó al sector privado porque tenemos mucho más desempleo en el sector privado que en el público. Para hacer un balance de la política de Prat-Gay, digo, tenemos un balance en cifras: más desempleo, más pobreza e indigencia y una inflación que era del 25% y termina el año en un 40%. O sea, que todo lo que vino a resolver el ministro Prat-Gay lo ha empeorado. También se decía ya por marzo que había tenido una exitosísima salida del cepo cambiario. Bueno, estas son las consecuencias de la salida exitosa del cepo cambiario. ¿Qué ha sido? Bueno, esto que había relatado hace un momento: más desempleo, más inflación, más pobreza y caída estrepitosa de las ventas y en el mercado interno. Y como política antiinflacionaria, una restricción en el tema emisión monetaria. Eso recrudeció la recesión. Y por el lado de las importaciones, para ponerle un techo a los precios, el aumento de las mismas, siendo el único rubro de las importaciones que crecieron. Caen los bienes de capital, caen los insumos, caen las partes y piezas de bienes de capital. Esto justamente porque nadie va a importar para invertir, pero sí aumentan los bienes de consumo como textiles, electrodomésticos, calzados y juguetes. Un dato: las ventas de Navidad de este año cayeron por primera vez desde el año 2009 un 2,5%. Tristeza en el tema del consumo y todo lo hemos apreciado también en calles vacías, negocios sin la cantidad de clientes que nos tenían acostumbrado por los últimos 10, 12 años. Vamos a hacer como editorial un pequeño balance de la gestión de Prat-Gay. Nosotros titulamos este editorial como la herencia de Prat-Gay, o la pesada herencia de Prat-Gay y de Macri, que vamos a tener todos los argentinos y también la va a tener Duhovne, porque esta herencia en términos de deuda la va a tener también el nuevo ministro de Hacienda, porque como ustedes saben, el ministerio, que ya era pequeño, de Hacienda y Finanzas, se divide en dos. Uno de Hacienda, que está a cargo de Nicolás Duhovne, y el segundo, que fue hasta ahora secretario de Finanzas, Luis Caputo, Toto para los íntimos,
ahora se hace cargo del Ministerio de Finanzas. Y en Hacienda, Nicolás Duhovne. Vamos a la primera placa, porque yo quiero graficar con esta placa lo que sucedió y por qué decimos que el programa de Prat-Gay, Deuda para Todos, ha sido muy exitoso, no para el pueblo argentino, sino para los bancos. Durante menos de un año, el sector público nacional se endeudó en casi 40.000 millones de dólares. El sector público provincial, estos son las provincias, unos 6.000, y también el sector privado, otros 6.000 millones de dólares. Esta deuda que nosotros podemos calcular en más de 50.000 millones de dólares en menos de un año, quiero compararla con lo que fue el inicio de la deuda externa argentina, el inicio del problema de la deuda externa. La dictadura militar, desde el año 76 al año 82, emitió deuda por 38.000 millones de dólares. Quiere decir que en 8 años la dictadura militar, la feroz dictadura militar que destruyó el país en términos productivos y económicos, endeudó el país en 38.000 millones de dólares. Y Prat-Gay, que creo no estar confundido, es el ministro que más deuda tomó en la Argentina en 200 años de historia. El ministro Prat-Gay tomó 50.000 millones de dólares contra otra aberración que fue lo de la dictadura militar, 38.000 millones de dólares. Esto da una imagen a las claras de que tenemos en la Argentina un problema que inició Prat-Gay, y lo vamos a recordar así, y que los gobiernos que vengan van a tener que pagar. No solamente los ministros que no pagan, sino que intentan hacernos pagar a todos, como ha pasado hasta los últimos años, y hoy tenemos una complicación mayor. La segunda placa es el de los perfiles de vencimiento. Aquí vemos en el color verde más claro, eran los perfiles de vencimiento que teníamos hasta el 31 del 12 del 2015. Y lo que está en verde más oscuro es lo que nos adicionó la gestión de Prat-Gay. Fíjense, el año 2017 era un año importante en términos de pago de vencimiento, y a partir del año 2018 caían muchísimo los vencimientos de pago de deuda externa en la Argentina gracias a la gestión de la reestructuración de deuda de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ahora tenemos la complicación y la pesada herencia de Prat-Gay, son las barritas que se suman, las barritas de verde más oscuro, y que vamos a tener el primer tropezón el año que viene, donde la deuda externa a pagar o a refinanciar pasó de 25.000 millones de dólares a casi 33.000 millones de dólares. Así va a pasar para el año 2018 con una deuda que también crece por lo menos un 20% durante los próximos años, y recién empieza a bajar en el año 2023. Ahora, a esto que estamos viendo, que es el vencimiento de los argentinos, del Estado Nacional, le tenemos que sumar también el endeudamiento de las empresas argentinas. Las empresas argentinas han tomado deuda este año para poder financiarse y para poder pagar hasta salarios a una tasa de más del 40%. Esto quiere decir que las empresas que venían con una situación holgada en términos de endeudamiento han vuelto a tomar deuda por arriba de sus posibilidades. Entonces, no solamente tenemos endeudado el Estado Nacional, es decir, todos los argentinos, sino las empresas argentinas sobreendeudadas a partir, no porque tomaron más crédito para invertir, sino para poder financiar muchos pagos, tomaron deuda a tasas elevadísimas, 40-50% aún a fin de año. Pero como no hay dos sin tres, vamos a mostrar en la próxima placa lo que pasó con las familias argentinas. Los asalariados en la Argentina tomaron deuda tanto con mutuales, cooperativas que tienen tasas de interés usurarias, como con la tasa que pagan o pagamos de las tarjetas de crédito. Fíjense, a la izquierda tenemos que el segmento de las familias que cobran entre 7.000 y 12.000 pesos, o sea que están por abajo de la línea de pobreza que marca el INDEC, tienen un stock de deuda más o menos de 5 veces u 8 veces de stock de deuda. Esto quiere decir que de los salarios que ellas ganan, están endeudados 5 veces más
de lo que ganan por mes. Esto es un dato que surge de investigaciones privadas y también vemos que aquellos asalariados que cobran hasta 20.000 pesos, 2,5 veces de stock de deuda. Quiere decir que están un poquito más holgados aquellos que ganan 20.000 pesos, pero aquellos que están ganando por debajo de los 12.000 pesos tienen una deuda que es 5 veces lo que los trabajadores ganan en un mes. Vamos por último a charlar un poquito sobre, esta es la pesada herencia que deja Prat-Gay, pero vamos a ver algunas declaraciones del nuevo secretario de Hacienda que nos está diciendo, por ejemplo, que la deuda que tenemos los argentinos para el año 2017 va a ser mucho mayor porque dice Duhovne que la cantidad que se va a necesitar para el año que viene de deuda es completamente mayor a la que se había estimado meses anteriores. Pero fíjense qué interesante lo que dice sobre el gasto público. Dice que si se congelara el gasto público en los próximos 5 años y la economía creciera 3%, el gasto en relación con la deuda bajaría del 45 al 39 y podríamos rebajarlo hasta el 34. Ya una gran inconsistencia, porque bajar el gasto público o estabilizarlo en términos reales, lo único que va a traer es ajuste económico y menos crecimiento. Ya partimos mal en términos de, por ejemplo, el tema fiscal. Pero fíjense lo que dice en cuanto a la apertura. Dice, cerrar las importaciones es populismo cortoplacista. Esto quiere decir que es una política incorrecta. La Argentina es uno de los países del mundo que menor nivel de importaciones tiene en relación al tamaño de la economía. Bueno, eso puede ser bueno o puede ser malo. Si la Argentina importara bienes de capital, sería malo que tenga un nivel de coeficiente de importación bajo. Ahora, si solo importa bienes de consumo, no está mal que tenga un índice bajo de bienes importados de consumo. Pero fíjense lo interesante sobre cuáles son las industrias que para Nicolás Duhovne, que hoy es columnista de un programa de TN, Odisea, y que fue también economista jefe del Banco Galicia y funcionario de los gobiernos de Menem y de la Alianza, así que más o menos el perfil lo tenemos. Pero en términos industriales, el nuevo ministro de Hacienda dice lo siguiente: los sobreprecios de la Argentina se concentran en los sectores menos eficientes de la industria: textiles, electrónicos, calzados y juguetes. Está diciendo Nicolás Duhovne que va a seguir la apertura importadora y que no importaría que estos sectores desaparezcan porque son ineficientes. ¿Se acuerdan que en los 90 nos decían que había provincias que eran inviables? Bueno, acá hay sectores para el gobierno inviables y estos son los sectores. Qué raro, ¿no? Justamente aquellos sectores mucho más trabajo intensivo que otros sectores. Aquí no hay ninguna contradicción. El gobierno de Macri vino para hacer el ajuste, destruir la industria nacional y disciplinar a todos en esta suerte de odisea, pero odisea en contra del pueblo argentino. Nos encontramos en un minuto con la segunda parte del último programa de segundo semestre. Unión Obrera Metalúrgica, seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. En la localidad de Torres se encuentra el vivero productor más antiguo de la zona. Vivero Di Stefano, 02323 493 130. Calidad, variedad y buen precio, con promociones a paisajistas y revendedores. Vivero Di Stefano tiene servicio de envío. Árboles, arbustos, frutales, semillas de huerta, insumos y fertilizantes. Desde 1972, Vivero Productor Di Stefano, Ruta 192, kilómetro 14,5 Torres. Segundo y último bloque de este último programa de segundo semestre del año 2016. Estaba viendo recién
en la placa separadora que nosotros decíamos ya al inicio que iba a pasar en el segundo semestre, si iban a crecer las pymes, si iba a haber recuperación de la economía, y todo era un poco en tono, no digo de burla, pero sí ya sabíamos que la economía no se iba a recuperar en estos meses. Estamos llegando a fin de año y nuestras peores pesadillas se cumplieron. La economía sigue en caída libre y ahora, en plena crisis, cambio de mando en el Ministerio de Hacienda con un economista también de la misma ideología y muy cercano a la banca extranjera, como es Nicolás Duhovne. Pero bueno, tenemos que terminar nuestro programa de hoy y para eso tenemos no solamente la presencia de Alex Chiafino, que me acompaña ¿Cómo te va, Ale? como todos los jueves, sino que vamos a cerrar nuestro programa, el último de este año, con, se dirá pupurrí, todavía estaré demasiado viejo, bueno, un pupurrí de nuestros entrevistados. Exactamente. Bueno, comenzamos allá por el 1 de septiembre, un jueves 1 de septiembre, y hoy 30, ya cerrando este 2016, vamos a estar compartiendo precisamente un compacto con lo más destacado. Me gusta compacto, pupurrí parece una cosa más un tanto vieja. más anticuada. Bueno, lo cierto es que han pasado muchos protagonistas aquí, desde historiadores hasta hombres muy entendidos en la materia, colegas en esto que es la economía, así también sindicalistas, trabajadores que representan a diferentes sectores. Bueno, vamos a compartir, Ale, si te parece, para cerrar este 2016, 13 testimonios en 18 minutos. ¿Sí? La frase más destacada de cada uno de los invitados, desde el primer programa hasta el del jueves pasado, en el que estuvo el secretario general de la UOM, Luján Rodríguez, Miguel Cardoso. Todo en este siguiente compacto. Que se han caído más o menos un 40% las ventas. En cuanto a lo que es mano de obra o reactivación, en cuanto a que si las empresas vayan a tomar gente o algo por el estilo, te diría que no. Lo que se está haciendo un esfuerzo sobrehumano, por lo que veo de todas las pymes de la zona y todo, es de no despedir. En nuestro caso no tenemos ese problema, porque nosotros tenemos una variable de ajuste que es los retiros, así que por lo tanto lo que hacemos es retirar menos dinero y tratar de salvaguardar la fuente de trabajo. Con lo que entra nos arreglamos. La verdad que nos hicieron un cóctel que fue muy explosivo. Entre la devaluación de diciembre, nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que pagarlas por precio dólar, tanto el gas, tanto como los colorantes que son para la tintorería, todo eso para nosotros es dólar, por lo tanto ya ahí tuvimos una devaluación. Después de la recesión, que todos la estamos viendo, nosotros antes, por ejemplo, gas y luz lo teníamos así, algo como un 4%, nos reflejaba en las ventas mensuales, y hoy se nos fueron a un 10%. Por los altos costos que tienen las tarifas, a nosotros nos hizo mucho daño. Nosotros tenemos en lo que va del año y parte del año pasado también, perdimos 5.000 despidos, 4.000 compañeros si fue retiro voluntario, son puestos de trabajo que se pierden, y ahora estamos lidiando con 20.000 suspendidos, que esos suspendidos, si esto no se revierte, a muy corto plazo pasan a ser compañeros despedidos. Bueno, es una preocupación que tenemos nosotros los dirigentes gremiales, y creo que tienen todos los trabajadores metalúrgicos, y creo que este tema tiene que ser un tema principal y central para que el gobierno nacional también tome este tema de los despidos, de la falta de trabajo, con mucha propiedad, porque no es el gremio metalúrgico solo. Todos los gremios industriales estamos atravesando una situación muy, muy difícil. ¿Cuáles son las zonas por allí más afectadas? Entonces, según la EDB, por actividad, la zona que más, los lugares que más están afectados es Rosario, porque trabaja mucho con la línea blanca, todo lo que sea el sur, que hace televisores, hace celulares, eso también están afectados. Las importaciones es lo que más nos preocupa. Las cosas, nosotros los argentinos no podemos competir con otros países de la zona asiática, si nosotros allá trabajan por el plato de comida nada más. Yo le he planteado los problemas al ministro de Industria y al ministro de Trabajo, que son con los dos que tengo más relaciones. Ellos dijeron que van a tratar de, por todos los medios, que no entren cosas importadas, pero hasta ahora yo no lo he visto. Esto es
una empresa familiar que la vamos siguiendo, pero sí está complicado en tema los combustibles. Esto también tiene muchas semillas importadas, muchas semillas son importadas, algunos agroquímicos que si bien no son importados, pero son de empresas multinacionales que los precios fueron cambiando y bueno, está complicado también la mano de obra. Por ahí hace unos años atrás uno producía más cantidad de verduras para vender hasta por mayor y cosas así, y hoy más vale estamos teniendo menos gente y por ahí comprando alguna parte de verdura para abastecer el negocio particular o casas de comida y esas cosas, ¿sí? Se fue modificando a medida que van pasando las cosas, no sé, esperemos seguir y que esto siga y que mejore, no sé. Sí, también ahora las ventas están, se nota que en la calle no hay plata, no sé, está complicado, sí. Por ahí cosas de mantenimiento, suspenderlas. O si ves, por ejemplo, con estos últimos vientos los invernáculos se han roto todos y bueno, y ahora en este momento imposible arreglar. Los precios de los nylon también han subido mucho, de la madera, y bueno, esperemos que venga una época mejor para poder seguir, arreglarlos y cosas así, sí, estamos ahí, digamos, en tratar de mantenerse y a la expectativa de que esto mejore, sí. Más que nada con la recesión que hay, lo que frena más que nada es el mantenimiento o el avanzar en algunas cosas. Cuando nosotros empezamos, el panorama no era muy alentador, ¿no? por lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Que cada vez se refleja más en las calles, que es más desempleo, más pobreza, menos consumo. Entonces con ese panorama nosotros tuvimos que organizarnos y bueno, y salir a la calle a vender, a que la gente confíe en nosotros, ¿no? De empezar de cero, que consuma nuestros productos. Y bueno, y todo a pulmón, organizados, con la capacidad, ¿no? Que por ahí los trabajadores piensan en su mayoría que tienen que nacer, vivir y morir en relación de dependencia porque el sistema es así. Y no, y hay otra alternativa que es de momento de crisis aceptar el retiro voluntario, que es organizarse, llevar adelante la empresa y no depender de una persona que te dé orden y te diga que esto es así, es así. Y si yo no te quiero más en mi empresa, te tenés que ir y nada más. En una de las primeras reuniones que tuvimos ya por marzo con el ministro Cabrera, se le llevó de acá de la Cámara un compromiso firmado por nuestra Cámara y los asociados de no despedir gente durante 6 meses, pidiéndole contrapartidas de un poco de cuidado para nosotros. Claro. Darles un tiempo de decirle, bueno, muchachos, nosotros vamos a tratar de cuidar el empleo, no despedir gente, hagan algo para que podamos empezar a caminar de vuelta. Bueno, el compromiso ya está cumplido y la verdad no vemos la retribución. Es todo caro para nosotros, la energía cara, entonces no podemos tener nada barato, no podemos competir con Asia, donde ayer terminan justamente me enteré en esta reunión, terminan de cerrar en Bangladesh un aumento de sueldo para los obreros de $64, trabajando 12 horas, 28 días por mes. Entonces no podemos tampoco competir con ropa manchada con sangre, como le decimos nosotros, con un trabajo esclavo. Hay cosas que no se pueden hacer. Y nosotros necesitamos hoy que nos cuiden. Realmente necesitamos una administración de comercio inteligente que nos permita seguir desarrollándonos como no veníamos haciéndolo, invirtiendo, que hoy se pararon todas las inversiones, teníamos un proyecto de inversión con 100 máquinas que iban a venir de afuera para los asociados, habíamos empezado a trabajar en un crédito con garantía recíproca para seguir actualizándonos, porque sabemos que en algún momento tenemos que competir o ser más competitivos, pero con estas condiciones no podemos. Todos pararon la producción, se pararon las inversiones y se paró el trabajo. Y hoy hay mucha gente que por ahí trabajando 12 horas ganaba 18.000 pesos y está trabajando 8 y va a ganar 10. Y a la gente no le va a alcanzar y se rompe
no le va a alcanzar ni para ir a la carnicería, ni para comprar una ropa. Es lo que está pasando, no solo en nuestro rubro, está pasando en el país. Si nosotros tomamos referencia un poco América Latina desde la independencia para adelante, diremos que todos los tratados, o la mayoría de los tratados, hasta el ALCA, ¿no es cierto?, también como para tomar una bisagra, fueron tratados digitados, elaborados y negociados a favor de los Estados Unidos. Algunos más, en el caso de América Central y el Caribe, claro, algunos menos, pero siempre atendiendo a sus necesidades, a sus urgencias, a sus intereses, a la Guerra Fría, etc. A partir de los 90 me parece que empiezan a aparecer, a partir concretamente de Chávez, comienzan a aparecer algunas cuestiones interesantes para América, que ya no se empiezan a hacer tratados o no se empiezan a hacer alianzas, inclusive el Mercosur, ya con una visión rectora y regente de los Estados Unidos y de otras potencias también, por qué no decirlo, sino un poco más mirando al interior de la América Latina. Pero evidentemente tendríamos que estudiar la realidad política o realidad social, política, económica de cada época. Cada época tuvo una realidad y tuvo protagonistas. Yo digo que los protagonistas son productos de su época. Es decir, yo no sé cómo San Martín, si viviera hoy, actuaría. Claro. No sé si sería militar o sería político o qué sería. También les hablaría de los seres anónimos, porque San Martín no hubiera podido hacer nada, Belgrano no hubiera podido hacer nada, Irigoyen no hubiera podido hacer nada, Perón tampoco, sin los seres anónimos, es decir, que evidentemente le dan vida al espacio. Entonces, les hablaría de una realidad, que ellos entren en esa realidad de la época, haría actuar al protagonista y haría actuar al ser anónimo, hombre, mujer, niño, joven, y pasaría a la realidad actual. Esa realidad actual también tiene protagonista, pero también tiene una realidad social, económica, política, educacional, etcétera, que es muy compleja. Y tendríamos que diferenciar muy bien políticamente, es decir, cuáles son los roles que cumplen cada uno. Es decir, yo creo que no hay que ponerse en una posición crítica frente al rol que un protagonista cumple dentro de un espacio político, sino que hay que comprender el espacio y comprender el protagonista dentro de ese espacio. El cambio de rumbo de política en Argentina y en el Brasil también es mucho más favorable a una idea de que se puede hacer una integración virtuosa por libre mercado con los países centrales, con los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, esto habría una posibilidad de una crisis en el regionalismo, que se poderia ser mais sudamericano, centrado, mais político e tudo mais. Então, a direção é esta. Pero a história cambia. Essa é uma coisa que está acontecendo agora, pero as contradições são muito grandes, as possibilidades de crescer induzido por exportações a los Estados Unidos ou à União Europeia não existem isso. A possibilidade de que com isto se possa fazer mais investimento estrangeiro em nossas economias, então daí crescimento maior, me parece também una fantasía. Y aún con los mercados más abiertos del sudeste asiático, como China e India, tampoco sería el motor. Esto también no me parece que haya una posibilidad inmediata, pero yo creo que habría, sí, posibilidades de una negociación mayor si los gobiernos tienen esta voluntad. El Estado va a tener que gastar mucho, va a tener que gastar mucha plata para superar la inflación y dar vuelta a la rueda, en lugar de ser contractiva, que sea expansiva. Y va a tener que gastar mucho. Y yo no veo en este gobierno mucha convicción para gastar mucho. Ni aún los sectores que tienen que impulsar la obra pública. Hasta ahora no, yo te digo, saqué los datos del Ministerio de Economía y se ve eso.
Digamos, yo soy pragmático, si mañana eso cambia de dirección va a tener un efecto expansivo. Vuelvo a insistir, si vos mirás todos los datos macroeconómicos, yo no sé en qué basan esos economistas su pronóstico optimista, porque vos hoy los datos reales no tenés ningún pronóstico optimista para hacer. Si el salario se recupera lentamente como se está recuperando y el Estado sigue haciendo contracción fiscal, la economía no se recupera. Vuelvo a insistir, los datos objetivos de la industria son de una caída fenomenal. Tomando los datos de Fiel, tomando los datos del INDEC, cualquier dato, muestran una caída muy grande. Si el gobierno encima desarma algunas herramientas de protección de industrias que sí tienen un problema de competitividad, y que son pocas pero existen, como el caso textil particularmente, y bueno, es un problema muy serio. Digamos, el problema principal, yo insisto, es porque se está destruyendo empleo, porque cae el nivel de actividad. Después hay un efecto adicional, probablemente si el gobierno desarma los mecanismos de protección comercial, probablemente haya una caída mayor del empleo. Pero insisto con que el efecto más importante es la caída del nivel de actividad, que es fenomenal. Tremendo. 2009, crisis internacional. La inversión pública en Argentina en términos nominales llegó a crecer 120% anual, con una inflación de ese año del 14-15%. Y ahora está cayendo 9% en términos reales. O sea que con esa perspectiva es muy difícil que la economía remonte. El principal cambio que estamos sufriendo tiene que ver a nivel presupuestario y en especial con los incumplimientos no estoy hablando ya de incrementos de presupuesto producto del incremento de costos, producto de la inflación y demás, sino directamente el incumplimiento en recibir en tiempo y en forma lo que tenemos otorgado por la Ley de Presupuesto Nacional, votada en septiembre del año pasado. Obviamente estos retrasos o incumplimientos, porque hay algunos temas que todavía no hemos recibido por algunos contratos programas que implican el pago de salario, no hemos recibido todavía ninguna transferencia al respecto y ya llevamos casi un año. En un año de gobierno neoliberal se aceleró, si bien en los 90 fue paulatino el deterioro de lo que fue el sector, en este año acá cambió muchísimo. Muchos compañeros me han dicho, la verdad que tenías razón, cuando íbamos a la fábrica a decir qué podía pasar si ganaba el gobierno actual. Y hoy, y esos mismos compañeros que hoy te dicen, tenías razón, antes, el año pasado te decían, no, vos estás loco, vos querés meter miedo, o sea, claro. Vos fijate en consonancia con lo que decían los grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, la campaña del miedo, y uno lo decía porque ellos te lo estaban diciendo en la cara lo que iban a hacer. Cuando se ataca a una parte de la sociedad y a la parte fundamental de la sociedad, que es el trabajo, y el que menos tiene, después se desencadena un efecto dominó que hace que la cadena se rompa y vamos a llegar a lo mismo del 2001 y 2002 si no tenemos los reflejos como para cambiar. Y cambiar es tener trabajo, distribuir mejor el ingreso. Para mí uno de los errores fundamentales fue sacarle el dinero a quien la gasta y dárselo a quien le sobra, y lo que hizo con ese dinero es especular y se cae el mercado y como empresario, como productor, encima una super oferta de un sobrestock que hubo de no venta de los primeros meses y de importaciones producido por las de JAI y por la administración no correcta del comercio exterior. Hay diálogos, se está hablando, pero los hechos están demostrando que todavía falta mucho, hay mucha mercadería, hay poco trabajo y hay mucho malestar social, especialmente en los estratos más bajos. Acá en Luján, gracias a Dios, todavía no nos ha tocado grandes despidos, salvo los goteos normales, donde el empresario aprovecha para sacarse algún trabajador que no le conviene. Otros un poco reducen las agencias, que eso las agencias mucho no las podemos controlar, sí. Pero dentro de todo nuestro
el caudal de despido es muy poquito, muy ínfimo, será un 2% que no es tan importante, a pesar de que sabemos que cada punto que uno dice es 1 o 5 familias que ya no tienen trabajo y que es preocupante. Yo le puedo asegurar que nosotros éramos 70 afiliados en Luján. ¿En qué año? ¿2002? En el 2002. Y de esos 70 pagarían 30, porque los otros no había aportes. Nos quedamos prácticamente en la sesional, estaba yo como directivo y una empleada que al poco tiempo se fue porque no se le pagaban los sueldos. Por nuestro sistema que yo te explicaba hace un rato, que nosotros, de acuerdo a lo que recaudamos, es lo que podemos gastar. Claro. Y no nos daba. Ni yo cobraba los sueldos. Entonces, si al 2013 teníamos 1.600 trabajadores, 1.600, 1.500, contra 90, y yo sigo siendo kirchnerista. ¿Qué querés que te diga? Jueves 29 de diciembre de este 2016, ya llegando al final del año, Ale, y lamento tener que decir que no le has errado demasiado, ¿no?, en el pronóstico allá cuando iniciábamos el 1 de septiembre este ciclo. Pensá que en agosto había un dato positivo que fue la venta de cemento, que había aumentado después de mucho tiempo, la venta de cemento Portland, y el gobierno dijo, bueno, acá comenzaron los brotes verdes, comienza la economía. Nosotros en este programa dijimos que era un tema estadístico, había llovido mucho en agosto del 2015 y tenía algunas otras características, con lo cual ese brote que no existió ni llegó a madurar. Bueno, y en definitiva les ha caído una helada un tanto fuera de época, ¿no?, porque se han quemado todos. Bueno, ahora por ejemplo lo que estaba escuchando es que el gobierno dice, o Clarín dice, que es más o menos lo mismo, que el verano todavía no empezó en Mar del Plata, o sea que no solamente el segundo semestre nunca empezó, sino que era el verano también, o sea, tienen un calendario que me parece que no es el calendario, será el calendario maya, el de marciano, pero no es un calendario que estábamos acostumbrados, donde enero era enero, el verano era el verano y el segundo semestre era el segundo semestre. Bueno, el verano, por lo menos para Mauricio Macri, no comenzó. Al menos está en un clima frío, porque se fue a vacacionar otra vez al sur. Sí, y un poco volviendo a la realidad cotidiana, con todos estos argumentos y con los reportajes que hicimos, estos 13 pedacitos que estuvimos viendo hace instantes, solamente podemos recordar que lo que nosotros decíamos sobre la economía era justamente que la economía no iba a arrancar y no arrancó. Lamentablemente tuvimos razón. Sí, sí, y ojalá que estemos hablando de otra cosa cuando nos volvamos a encontrar en el 2017. Así es. Entonces cerramos nuestro ciclo 2016 de segundo semestre, agradeciendo por supuesto al equipo de Pares TV, Alejandro, que ha hecho acá esfuerzos denodados para que yo pueda conducir este programa, me ha ayudado muchísimo. Alejandro, muchísimas gracias por eso. Un gusto, Alex, que tengas un muy buen cierre de año y un mejor inicio del 2017, como a toda la gente, ¿eh? Jueves 22 horas, siempre con segundo semestre aquí en la pantalla de Pares TV. Nos vemos. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. El futuro llegó hace rato.